Así, para ser más exactos. En el verso 5 dice de esta manera, que esto fue lo que a mí básicamente me llegó a una comprensión de que la predestinación es voluntad plena de Dios. El hombre no tiene participación alguna. Imposible. Entonces, el verso 5 dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Y acá está el término, beneplácito de su voluntad. Es de Dios, es una elección de Dios. Entonces en el 4 dice elección, en el 5 dice predestinación, y en el 11 también lo reafirma nuevamente en el verso 11. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que lo realiza todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Nuevamente, una soberanía plena. Lo que le está diciendo Efesios capítulo 1, verso 4, 5, del verso 1 al 11 básicamente. Te está diciendo que la elección es de Dios, la predestinación es de Dios. Dios ya lo sabe todo. Entonces es Él el que predestina. Y también relacionando un poquito lo que es la predestinación de Dios y el conocimiento, el previo conocimiento de Dios, que claro, lo va a tener porque es Él el que predestina todo básicamente, que dice de esta manera, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito ante muchos hermanos. No todos, muchos. Entonces vemos acá otra vez el término predestinación de parte de Dios a través del Señor Jesucristo, por supuesto, porque gracias a su sacrificio nosotros podemos tener una relación nuevamente con Dios. El 30 continúa y dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Un tema bastante claro en dos libros diferentes que habla sobre una predestinación que lo desarrolla a la perfección Pablo. Entonces vemos la predestinación de Dios a través del Señor Jesucristo, que en su soberanía Dios hace básicamente lo que quiere. Claro, es Dios. ¿Quién es el que puede cuestionarle al Señor Jesucristo? ¿Y por qué digo soberanía plena? Lo que básicamente nosotros defendemos mucho, que lo dice taxativamente también, se lo voy a leer para ser más claro, así no me pierdo, no se me pierde nada. En Romanos 9, 18, de manera de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere lo endurece. Es una soberanía de Dios, básicamente. Entonces esto se refiere a lo que vendría a ser el faraón en aquella época. Pero es Dios, es una predestinación que Él lo realiza. Digamos entonces así, si Dios predestina a un hombre, pero como dicen los arminianos, el hombre tiene este libre albedrío de aceptar o rechazar, cosa que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene esa opción o ese poder de aceptar el Evangelio o rechazar el Evangelio, entonces ya no vendría a ser una predestinación de Dios. Ya no lo es. Porque lógicamente el hombre se estaría predestinando a sí mismo. Es como que Dios me dijera, yo predestino a Ariel para que sea salvo, pero depende de Ariel si quiere ser predestinado. Lo cual no tiene sentido. Además que el arminianismo tiene un concepto que a mí me hizo despreciar completamente esta doctrina, ya rozando un poco a la herejía, porque el arminianismo tiene este concepto de la predestinación condicional, que es justamente lo que acabé de decir, que Dios predestina, pero al fin y al cabo es el hombre que tiene la última palabra. Y eso a mí me chocó bastante. Ahí me di cuenta, no, esta doctrina no es para mí, el arminianismo. Porque el hombre nunca puede tener la última palabra en lo que es una elección de Dios o una predestinación de Dios. Jamás, jamás de los jamases. Entonces, continuando todavía con este tema, lo que también vemos una elección de Jesucristo, de Él, y lo deja clarito Dios, Jesucristo, lo deja clarito. Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, mas yo los elegí a ustedes. Esto en Juan 15, verso 16. Clarito otra vez lo que vendría a ser una monergia en sí misma. Dios es el que elige, Jesucristo es el que elige, nosotros no podemos hacerlo, estamos muertos en pecados. Entonces necesitamos una intervención de Dios para poder acercarnos a Él, porque nuestra naturaleza siempre va a ser pecar. Es por eso que el libre albedrío en soteriología no puede ser factible, porque si tenemos, digamos, ese libre albedrío, siempre vamos a escoger el pecado, siempre, lo vimos en Eva y Adán. Entonces, no puede existir libre albedrío en tema de soteriología en lo que es la salvación.
Es por eso que abracé completamente la Reforma. También en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro dice: ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, básicamente todas las escrituras, ya hay un pueblo escogido, ya hay un pueblo adquirido. Jesucristo vino por ese pueblo, por lo que el Padre le da. Jesucristo no vino a rogar por el mundo, vino a rogar por los escogidos, por los predestinados de Dios, que Jesucristo mismo deja eso en Juan capítulo 17, verso 9. Él viene a buscar lo que Dios le da, y los que les da son los predestinados. Entonces, hasta aquí entonces este pequeño resumen de cómo yo me convertí a la Reforma y abracé totalmente el calvinismo, la tulip, la Reforma, y estudiando a mis dos grandes referentes, digo siempre, como John Wycliffe y Jan Hus, que también fueron pre-reformadores ellos, antes que Martín Lutero ya tenían este concepto, pero me costó mucho aceptar la predestinación, pero gracias a Dios me di cuenta de abrir los ojos. Entonces, esto es todo para compartir, hermanos. Espero que hayan aprendido algo y que sean inquisitivos sobre este tema. El hombre depende completamente de Dios. El hombre no puede hacer nada sin Dios. Sin Jesucristo, sin mí nada podés hacer, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la predestinación es algo bíblica, algo completamente taxativa, empírica, que cualquiera lo puede corroborar y se va a dar cuenta de que es una doctrina completamente cristiana. Desde antes ya de Martín Lutero ya se tenía esta definición de la predestinación como algo ya verídico, que lo es, por supuesto. Entonces, muchas gracias, hermanos, y saludo a todos.